Bienvenidos a Creepy Park, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy vamos a reconstruir uno de los crímenes más famosos y enigmáticos del siglo XX, la muerte de Gianni Versace, un asesinato que conmocionó al mundo y que aún guarda secretos que nadie ha podido explicar. Pero antes de empezar, si eres de los que disfruta con el misterio, con las historias que te ponen los pelos de punta, con los crímenes que nunca se resolvieron del todo, este es tu canal. Eran las 8:45 de la mañana del 15 de julio de 1997. El sol comenzaba a calentar las fachadas pastel de Ocean Drive, en Miami Beach. La ciudad aún desperezaba después de una noche más de excesos y glamour. Pero en la puerta de la Villa Casuarina, la mansión más famosa del barrio, la rutina matutina estaba a punto de convertirse en tragedia. Gianni Versace, el genio italiano que vistió a princesas, rockstars y mitos de Hollywood, acababa de desayunar en su lugar favorito, el News Café. Llevaba una bolsa con revistas y periódicos. Caminaba tranquilo, como cada mañana, los pocos metros que separaban el café de la verja de su casa. Era su ritual, su paseo matutino por su reino. Pero ese día, alguien más lo esperaba en la puerta. Alguien que no había venido a pedir un autógrafo. Un hombre joven, de rostro corriente, fácil de olvidar, se acercó rápidamente por detrás. No hubo palabras, no hubo forcejeo, solo gestos fríos y calculados. 2 disparos secos, ensordecedores. Cuando el cocinero personal de Versace salió a la terraza y vio el cuerpo ensangrentado en los escalones, su llamada al 911 solo pudo balbucear una pregunta. ¿Qué pasó? La respuesta, que desataría una de las cacerías humanas más mediáticas de la historia, comenzaba justo en ese instante. Lo más inquietante no fue el disparo en sí, fue lo que vino después. El asesino no huyó corriendo como un cobarde, no se escondió entre los coches. Simplemente miró su obra por un segundo, guardó la arma en su mochila y se alejó caminando calle abajo, con la calma de un fantasma, fusionándose con la luz de la mañana. Para entender quién era ese fantasma y por qué disparó, tenemos que retroceder unos años. A principios de los años 90, South Beach no era el paraíso de lujo y selfies que conocemos hoy. Era un lugar diferente, casi olvidado. Décadas de abandono habían convertido aquella milla cuadrada de hoteles Art Deco en un refugio barato para ancianos jubilados, artistas bohemios y exiliados cubanos y todo tipo de estafadores que buscaban un lugar donde pasar desapercibidos. Tenía un aura única, un encanto decadente, pero era gris. Y entonces llegó él. En la castidad de 1991, Gianni Versace venía de pasar las fiestas en Cuba. Hacía escala en Miami de camino a Milán. Le pidieron que pasara por una nueva tienda en Bar Harbor para hacer una aparición personal. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Cientos de personas lo esperaban, famosos, modelos, pero también gente anónima que coreaba su nombre. La energía era eléctrica. Versace, que venía de la elegante y estresante Milán, quedó fascinado. Miami Beach era todo lo contrario a Italia. Era joven, era salvaje, era hipersexual. En 1992 gastó varios millones de dólares en comprar y transformar la Villa Casuarina, y cometió lo que para muchos fue un pecado arquitectónico. Ignoró por completo el estilo Art Deco de la zona y convirtió la mansión en un palacio barroco, recargado, dorado, exagerado. Fue una declaración de intenciones, una forma de decir, aquí mando yo. Y no solo compró una casa, se compró una ciudad. Con sus camisas de seda escandalosas y su séquito de jóvenes Adonis, no se mudó a Miami Beach, la conquistó. El nombre Versace, que para algunos era un chiste y para otros un símbolo de estatus, se fusionó para siempre con el paisaje de Miami. Él mismo lo explicó una vez. En Milán tenía que correr todo el día. En Miami podía ser él mismo, despertarse y trabajar con serenidad,
inspirado por los jóvenes que patinaban frente a su casa. Y había algo más, algo que hoy quizás se olvida. Para la comunidad gay de Estados Unidos, diezmada por la epidemia del SIDA en los años 80, Versace era mucho más que un diseñador. Era un símbolo viviente. Un hombre abiertamente gay que lo tenía todo. Fama, poder, una mansión frente al mar y el amor de una ciudad entera. Demostraba que se podía llegar a lo alto sin esconderse. Pero mientras Versace brillaba en su trono de Miami, al otro lado del país, una sombra comenzaba a moverse. Andrew Cunanan había nacido en San Diego. De niño, su padre le hizo creer que descendía de la aristocracia filipina. Era un mentiroso patológico, pero un mentiroso con talento. De adulto descubrió su verdadera vocación, vivir de la generosidad de hombres mayores y adinerados. Era un gigoló, un acompañante de lujo que se movía por fiestas privadas y círculos exclusivos. Sabía vestir, sabía hablar, sabía seducir. Pero para la primavera de 1997, su estrella se apagaba. Su aspecto juvenil comenzaba a desvanecerse, y sus benefactores también. El dinero empezó a escasear, y en la mente de Andrew Cunanan, alguien que no soportaba la idea de volver a la mediocridad, algo se rompió. El 25 de abril de 1997, en Minneapolis, visitó a un viejo amigo, Jeffrey Trail. Dentro del apartamento de otro conocido, Cunanan tomó un martillo y golpeó a Trail hasta matarlo. Envolvió el cuerpo en una alfombra y lo escondió. 4 días después, el cuerpo de David Matson, su examante, apareció junto a un lago a las afueras de la ciudad. Tenía 2 disparos en la nuca. Había usado el arma de su primera víctima. Una semana más tarde, la policía de Chicago encontró el cuerpo de Lee Miglin, un magnate inmobiliario de 72 años. Estaba envuelto en cinta adhesiva en la garaje de su propia mansión. Lo habían apuñalado repetidamente con un destornillador. El coche de Miglin había desaparecido. Cunanan huyó. El 9 de mayo, en un cementerio de Pennsylvania, New Jersey, necesitaba un coche nuevo. Allí encontró a William Reese, un humilde jardinero que trabajaba cuidando las tumbas. Lo mató de un disparo y se llevó su camioneta. 4 cuerpos, un rastro de sangre de costa a costa, y Andrew Cunanan acababa de entrar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Su foto apareció en todos los noticieros del país. Pero él ya no estaba en New Jersey. Tenía un destino en mente, un lugar donde el sol siempre brillaba y la vida era un sueño. Miami Beach. El 11 de mayo de 1997, Andrew Cunanan llegó a Miami Beach conduciendo la camioneta roja del hombre al que había matado en un cementerio. Pero no se registró en la Villa Versace, no reservó habitación en el Delano ni en el Raleigh, los hoteles de moda donde se alojaban las estrellas. Eligió el Hotel Normandy Plaza, un edificio Art Deco venido a menos, en la calle 70 con Collins Avenue, a 5 millas del glamour de Ocean Drive. Pidió la habitación 322, en la parte trasera, una habitación lúgubre con vistas a un callejón. Durante 2 meses, Andrew Cunanan vivió allí como un fantasma, escondido a plena vista. Y esto es lo más increíble de la historia. Tuvo oportunidades de ser atrapado, muchas. El FBI, que lo buscaba por todo el país, no distribuyó sus carteles en la comunidad gay del sur de Florida. Nadie pensó que un asesino en busca de fama pudiera refugiarse precisamente allí. Un trabajador de un restaurante Miami Subs llamó a la policía para decir que Cunanan estaba en el local comprando un sándwich. La policía nunca apareció. Pero el dinero comenzaba a acabarse. Cunanan necesitaba efectivo. Recordó que entre sus pertenencias tenía una moneda de oro que había robado de la casa de Lee Miglin en Chicago. La llevó a una casa de empeños local. El dueño de la tienda, siguiendo el protocolo, anotó el nombre de Cunanan y la dirección del Hotel Normandy Plaza, y envió esa información a la policía. Nadie hizo la conexión. Oficialmente se ha reconocido que hubo errores. Cuando un caso alcanza esta magnitud, los fallos suceden, pero aquel fallo tendría consecuencias mortales. 8 días después de empeñar la moneda, en la mañana del 15 de julio, Andrew Cunanan se levantó, tomó su pistola calibre 40, se la guardó en la mochila y tomó un autobús hacia South Beach. Tenía una cita con el rey.
Gianni Versace caminaba de vuelta a casa. Eran las 8:45 de la mañana. Una mujer llamada Marcia Kuklova caminaba hacia él en dirección contraria. Reconoció al diseñador. Iba vestido de manera informal, con ropa deportiva. Cuando sus miradas se cruzaron, él le sonrió. Ella también lo hizo. En ese momento, vio a un joven que se acercaba rápidamente por detrás. Pensó que sería un admirador más, de esos que siempre rondaban la puerta de la mansión. Se giró para ver a Versace una última vez. Fue entonces cuando vio todo. El joven alcanzó a Versace justo cuando éste introducía la llave en la cerradura. Extendió el brazo, con la arma muy firme, muy estirada, como si hubiera ensayado ese gesto cientos de veces. 2 disparos, en la nuca. Versace cayó sobre los escalones. No tuvo tiempo de girarse, no tuvo tiempo de ver la cara de su asesino. La llave seguía en su mano. El joven retrocedió, guardó el arma en la mochila y se alejó calle abajo, caminando, como si nada hubiera pasado. Cuando la policía llegó, encontraron algo extraño junto al cuerpo de Versace. Una paloma muerta. Durante unas horas, algún detective barajó teorías conspirativas. ¿Un mensaje de la mafia? ¿Un símbolo? La realidad era más simple y más trágica. Una de las balas había atravesado la cabeza de Versace y se había incrustado en la puerta. Un fragmento había saltado, y en un giro del destino tan absurdo como cruel, había golpeado y matado a la paloma. Versace llevaba encima más de $1000 en efectivo. No fue un robo, fue una ejecución. A pocas calles de allí, la policía encontró una camioneta roja estacionada. Al comprobar la matrícula, descubrieron que pertenecía a William Reese, el jardinero asesinado en New Jersey. Dentro del vehículo había documentos, un pasaporte, un carnet de conducir. El nombre era Andrew Cunanan. En cuestión de horas, la policía de Miami Beach supo que no buscaba a un asesino común. Buscaba a uno de los 10 fugitivos más peligrosos de Estados Unidos. La noticia explotó como una bomba. De repente, South Beach, la ciudad de la fiesta eterna, se convirtió en el epicentro de una cacería humana transmitida en directo al mundo entero. Llegaron periodistas de todos los rincones del planeta, cadenas de televisión, reporteros de prensa escrita, fotógrafos. Ocean Drive se llenó de camiones con antenas parabólicas. La noticia ya no era solo el asesinato de un famoso, era un asesino suelto, escondido en algún lugar de la ciudad. Los carteles que el FBI no había repartido semanas antes ahora estaban en cada farola, en cada escaparate, en cada club. Se busca. Andrew Cunanan. Peligroso. El pánico se apoderó de Miami Beach. Cualquier hombre de aspecto común se convertía en sospechoso. Cualquier turista con una mochila podía ser el asesino. Los avistamientos falsos se multiplicaban por decenas. Lo vi en un bar, estaba comprando café, cenó en mi restaurante. Y mientras tanto, pasaban los días. La policía peinaba la ciudad sin resultado. ¿Había escapado Cunanan? ¿Se habría escondido en Los Cayos? ¿Habría huido en barco? El teniente Carlos Noriega, jefe de homicidios de Miami Beach, comenzaba a tener dudas. Pero la respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. 8 días después del asesinato de Versace, un hombre de 91 años, llamado Fernando Carrera, hacía su ronda matutina. Carrera era el cuidador de una pequeña casa flotante amarrada en un canal de la calle 52, a pocos kilómetros de la mansión. Algo le pareció extraño. La puerta estaba forzada. Había señales de que alguien había estado viviendo allí. Cuando entró, se encontró cara a cara con un hombre. No hubo tiempo para preguntas. El hombre sacó un arma. Carrera, a sus 91 años, también llevaba la suya. Intercambiaron disparos. Carrera salió corriendo. Su esposa, al oír los tiros, pensó que habían matado a su marido. Carrera llegó a una gasolinera cercana y llamó a la policía. En cuestión de minutos, la casa flotante estaba rodeada. Decenas de agentes, unidades del SWAT, francotiradores. Nadie sabía con certeza quién estaba dentro, pero todos lo sospechaban. Durante horas intentaron negociar. Silencio. Lanzaron gases lacrimógenos. Silencio.
And the Finalmente, newspaper el guys equipo started táctico coming to entró. me for Arriba, en information, un pequeño and I would dormitorio, give it to encontraron them el if I cuerpo de thought it Andrew didn't Cunanan. interfere in the case. Estaba And so tendido on the en una night cama. Cunanan was Tenía found on un the solo houseboat, disparo en la while sien. officials A su waited lado, until la the misma next day to pistola formally calibre 40 confirm que it había was matado a Cunanan. Versace. Gelber had already Cuando given el the teniente information to Noriega the subió las newspapers escaleras y lo vio, and did a phone sintió un interview on inmenso CNN. alivio. I was El on the reino de phone terror había all terminado. night, Cunanan, and el hombre Edith que was controlaba feeding cada me aspecto all de su kinds vida, of había drinks decidido at controlar night to keep también me su awake, muerte. because I was Prefirió calling the suicidarse West Coast antes que ser and the capturado. South Coast Pero la noche no all había over. terminado They para understood todos. that they could get the Mientras el FBI information y from la me, policía se negaban and a so I oficialmente la gave it identidad all. del cuerpo I hasta el felt día that this siguiente, was el public alcalde de Miami Beach, information Seymour that Gelber, press should estaba have. harto Only de la after falta a de report in comunicación. Así que 2017 tomó did el some people teléfono realize y that filtró la Gelber was the noticia a los media periódicos. source. This is the first Esa I've heard of misma that. noche, Cy dio una Gelber, the mayor at the entrevista a time, la had CNN. everybody's best interest at heart Andrew always. Cunanan Noriega, estaba who would muerto. go on to La become Miami cacería Beach Police Chief, había says terminado. despite the mistakes that